Muy buenas noches a todos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Les saluda como siempre este servidor Carlos Arellán Solórzano, complacido de que nos acompañe en esta revisión que hacemos por temas relevantes de la actualidad internacional. Y empezamos esta revisión en el contexto sudamericano, porque el Congreso de Perú votó el miércoles a favor de las 7 mociones de censura o destitución del presidente interino José Gerí. Esto por estar bajo investigación gubernamental. El legislativo elegirá un nuevo mandatario y la presidencia quedará vacante por el momento, esto según los expertos. El Congreso peruano destituyó al presidente interino por presunto tráfico de influencias, esto en un contexto en el que Perú celebra elecciones generales, esto el próximo 12 de abril, con una alta posibilidad de que haya una segunda vuelta el 7 de junio de 2026 y que se transfiera el poder a un nuevo presidente, esto el 28 de julio. De acuerdo a los expertos, la alta fragmentación política con 36 candidatos que luchan por llegar a la presidencia configura un escenario de fragilidad institucional. Quedan un par de semanas para las elecciones a mediados del mes de abril y claro, con un fin de mandato que en rigor debería culminar en el mes de julio y que ahora va a tener otro nombre, por cierto, y otra figura que va a ser parte también de ese proceso. Y la situación política en Perú, además de inestable, sufre de una precaria credibilidad de sus dirigentes entre los ciudadanos, ya que el país sigue siendo gestionado por fuerzas políticas vinculadas a la corrupción, asociadas a la criminalidad de la minería del oro, al narcotráfico, así como a diversos modelos de corrupción dentro del Estado. Por otro lado, el pueblo peruano ha mostrado su preocupación por los altos índices de inseguridad y de extorsión. El nuevo presidente será designado por el Parlamento peruano y esto es lo que el pueblo opina. Está bien, mucho mejor para todos. Está bien que no haya ahorita presidente, que lo hayan censurado. No. Está bien que haya un... Me parece perfecto, bien, porque está haciendo las cosas malas. ¿Cree que alguno de ellos pueda dar la talla? ¿No nos desilusione? Mari Carmen Alba puede hacer como mujer, ¿no? El descontento, pues, ¿no, caballero? De todas las personas de todos los peruanos, ¿no? De que nos toca un presidente cada vez peor o que siempre tiene cosas malas, turbias. En este caso sí, caballero, porque el tema está con ese negociado que está haciendo con los chinos, no me parece, la verdad. Si lo dejamos continuar, él puede seguir de repente haciendo esas negociaciones que no sabemos qué son y nos va a perjudicar, ¿no? La destitución de José Gerí resalta la arraigada inestabilidad política de Perú, reflejada en la cantidad de presidentes que ha tenido el país en los últimos 10 años. Desde 2016, una sucesión de mandatarios han sido procesados, obligados a renunciar o investigados por casos de corrupción. La convulsión política llega a 4 meses de la destitución de Dina Boluarte, una de las presidentas más impopulares de las últimas décadas, cuya destitución ocurrió en medio de la indignación pública por el aumento de la delincuencia. Ciertamente lo que hemos tenido en los últimos años en el Perú es como una mutación, ¿no?, del sistema presidencial al parlamentario. Es decir, somos un sistema presidencialista, ¿no? El poder ejecutivo es el que debería concentrar, ¿no?, el poder y tendría que haber una división como tal. Sin embargo, en los últimos años lo que hemos tenido es la transformación donde el poder radica básicamente en el Congreso de la República. Bien, y tras ser apartado de la presidencia por el Congreso del Perú, José Gerí se convierte en el 7º presidente que gobierna el país, esto en los últimos 10 años, y el 6º que no completa su mandato de tan solo 4 meses. Una fragilidad democrática que afecta principalmente a los ciudadanos peruanos. Detalles en el siguiente informe. La vacancia decretada por el Congreso peruano el 17 de febrero contra el presidente interino José Gerí dejó sin efecto la misión de gobernar la nación andina por solo 8 meses. El mandatario, de corte derechista que fue investido en octubre de 2025, debía entregar testigo el próximo julio, cuando tomará posesión el ganador de las elecciones de abril de 2026. Formalmente hay un vacío de poder porque el escenario previsto en caso de que el presidente no esté en condiciones de ejercer el cargo por una institución es que el vicepresidente asume el cargo. En caso de que el presidente no pueda, el presidente del Parlamento. Y ahora estamos en esa tercera instancia. El presidente del Parlamento ha sido destituido. Una secuela de escándalos acompañaron a Gerí
En enero de 2026, en el programa televisivo Punto Final, fue revelado un encuentro entre Heri con empresarios chinos en el Chifá de San Borja de Lima. Una cadena de excusas no pudieron justificar los motivos reales de las reuniones semiclandestinas con contratistas del Estado. A ello se suman presuntas irregularidades en la contratación de 11 funcionarias que previamente tuvieron encuentros con el mandatario en el Palacio de Gobierno. Todo ello hizo abrir una investigación en la Fiscalía de la Nación. Va a reunir el Pleno del Congreso y va a haber una votación secreta para optar por cualquiera de los cuatro congresistas que se presentan. Si ninguno llega a obtener la mayoría absoluta de los que están presentes, lo que va a ocurrir es que va a haber una suerte de segunda vuelta de los dos más votados, que será elegido presidente de la mesa directiva del Congreso y en consecuencia, por sucesión y en la medida que así lo señala también las propias normas, asumirá el cargo de presidente de la República encargado hasta el 28 de julio de este año. Otro escándalo antecedió al mandatario peruano acusado de violación en un caso en el que la justicia le ordenó someterse a tratamiento psicológico. En el breve periplo por la presidencia, Heri encaró una lucha contra la delincuencia, haciendo campañas mediáticas con apariciones en operativos policiales nocturnos en Lima, mostrándose como un supuesto líder, probo, joven y dinámico. Sin embargo, el Congreso no compró esa imagen en un país azotado por la corrupción, el crimen y la extorsión. Que ha erosionado el equilibrio de poderes y capturando instituciones clave, y en ese sentido la desarticulación del sistema de partidos y el decaimiento de la estructura, de la calidad de los mismos políticos siempre repercute de nuevo en estas crisis continuas que hemos visto, de que los presidentes son tolerados por cierto tiempo cuando son de acuerdo a las coaliciones en el Parlamento. Bien, pasamos a otro tema porque La Habana y Moscú ratifican la inquebrantable solidez de sus vínculos. En una jornada marcada por la hermandad, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, cumple una agenda de alto nivel, esto en la Federación de Rusia, para profundizar la cooperación frente a las presiones externas. En un ambiente amistoso, los cancilleres de Cuba y Rusia sostuvieron un encuentro para fortalecer la alianza estratégica bilateral. El diplomático ruso Sergei Lavrov reiteró su firme apoyo a La Habana y rechazó el endurecimiento de la política de Washington contra la isla caribeña. Escuchemos. Instamos a Estados Unidos a actuar con sentido común y responsabilidad y a abstenerse de planear un bloqueo naval a la Isla de la Libertad. Y, por supuesto, rechazamos categóricamente las inverosímiles acusaciones dirigidas contra Rusia y Cuba, que consideran que nuestra cooperación representa una amenaza para los intereses de Estados Unidos o de cualquier otro país. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez calificó las relaciones de ambos países como históricas y estratégicas basadas en el multilateralismo y la paz internacional. Escuchemos. Las relaciones entre la Federación de Rusia y la República de Cuba son históricas, fraternas, especiales, estratégicas, con la seguridad de que ambos países seguiremos contribuyendo al equilibrio del mundo, al imperio del derecho internacional y del multilateralismo, y daremos nuestra mayor contribución a preservar la paz y la seguridad internacionales y, en nuestro caso, en la América Latina y el Caribe, basados precisamente en la proclama de paz. El canciller Bruno Rodríguez también agradeció la firme postura del gigante euroasiático contra las presiones externas y aseguró que defenderá la soberanía y la independencia de la isla. Defenderemos con toda determinación nuestra independencia y soberanía. Mantendremos nuestro rumbo inalterable de búsqueda de una mayor eficacia económica. Trabajaremos denodadamente como hasta ahora en la recuperación de nuestra economía
y al mismo tiempo estaremos prestos siempre a un diálogo respetuoso en igualdad de condiciones con cualquier país. Y por su parte, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zaharova, destacó que Moscú mantiene su firme e inequívoco respaldo a La Habana frente a las presiones extranjeras. Cuba es un amigo cercano y un socio estratégico de Rusia. Nos unen relaciones sólidas, probadas por el tiempo, de respeto mutuo y apoyo durante casi 7 décadas. Cuba vive bajo un embargo económico, comercial y financiero ilegítimo e inhumano impuesto por Estados Unidos. Expresamos nuestra firme solidaridad con La Habana frente a la presión económica y militar externa sin precedentes. En más de esta gira del jefe de la diplomacia de Cuba, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo un encuentro con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, esto en Moscú, como parte de la agenda de trabajo que realiza el diplomático en la nación euroasiática. Durante el encuentro realizado con la delegación cubana en el Gran Palacio del Kremlin, el presidente Vladimir Putin destacó las duraderas e históricas relaciones de ambas naciones, agregando que siempre ha apoyado a la isla en su lucha por la independencia, al tiempo que calificó de inaceptables las nuevas sanciones de Washington contra la isla caribeña. Nuestros países tienen una relación especial que se ha desarrollado históricamente. Siempre hemos apoyado a Cuba en su lucha por la independencia, por el derecho a desarrollarse a su propio ritmo. Siempre hemos apoyado al pueblo cubano. Y ahora es un periodo especial con nuevas sanciones. Ya saben qué opinamos al respecto. No aceptamos nada parecido. Me complace profundamente encontrarme en Moscú, reconociendo la extraordinaria e invariable solidaridad rusa con Cuba. Las relaciones entre nuestros países están cimentadas en el tiempo, forjadas en el apoyo mutuo, en particular en momentos de dificultad o adversidad. Bien, y frente al recrudecimiento sin precedentes del bloqueo estadounidense, el pueblo cubano sostiene su voluntad de soberanía con una dignidad inquebrantable y encuentra el creciente respaldo de la comunidad internacional para romper el cerco. Ante el asedio energético que intenta paralizar la isla de Cuba, la resistencia del pueblo se mantiene firme y se une con el ingenio para seguir adelante cuando se agudiza la crisis eléctrica y de combustible inducida. Los triciclos y bicitaxis surgen como alternativa soberana para garantizar la movilidad del pueblo. Antes yo era botero, antes yo estaba en un almendrón también y trabajaba en la línea todos los días, pero debido al tema de la gasolina y el petróleo hemos tenido que coger esta alternativa, buscar un triciclo para seguir moviendo a la población, no hay de otra. Que ahora entre los visitantes y los triciclos eléctricos son los transportes que van a hacer ahora aquí en Cuba. El bicitaxi porque va a ser local y el triciclo que va a mover un poco más distante. Gracias a eso, el transporte en Cuba va a ser un poco mejor. Mientras tanto, todo lo que sea combustible va ahora mismo al piso. Mientras la solidaridad internacional no se hace esperar, los integrantes del colectivo Va por Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí, realizaron en Ciudad de México una jornada de recolección de productos básicos como alimentos y medicinas, los cuales serán destinados al pueblo de Cuba. La organización logró reunir unas 6 toneladas de ayuda humanitaria y se mantiene en los centros de acopio en diferentes regiones del país. Tiene ya acopio en Puebla, en Celaya y próximamente en Veracruz. En otras partes del país ya tenemos contacto con Guerrero, se está allá acopiando y bueno, en la medida de que vamos organizando esto, se está haciendo más honguitos de solidaridad. Esta embajada lo que tiene que dar es gracias a México, al gobierno también, a su presidenta Claudia Sheinbaum, que ha defendido la soberanía, el derecho a la soberanía del pueblo cubano y también del pueblo mexicano. Bien, le contamos que el gobierno de Venezuela celebró con regocijo y fervor patriótico el 60 aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra, realizado el 17 de febrero de 1966. El único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución a la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba.
En un comunicado publicado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, esto en su canal de Telegram, reafirmó que durante estas 6 décadas de vigencia del Acuerdo de Ginebra, Venezuela ha demostrado su absoluto compromiso con el cumplimiento de las obligaciones en él establecidas, procurando de buena fe y de manera sostenida una solución política y negociada de la controversia territorial. Esto en estricto apego al espíritu y al tratado y al texto de ese tratado internacional. Y en 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra, como ya lo hemos dicho, el único instrumento jurídico vigente que valida la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio del Esequibo. Conozcamos más en el siguiente reporte. Este 17 de febrero se cumplen 60 años de la firma del Acuerdo de Ginebra, hito que marcó la historia territorial de Venezuela en el siglo XX. En este documento se establecen los términos para resolver, mediante la diplomacia, el despojo fraudulento perpetrado por potencias imperiales contra Venezuela con el laudo arbitral de París de 1899. Guyana obtuvo su independencia del Reino Unido el 26 de mayo de 1966, solo 3 meses después de la firma del acuerdo. Aunque el 23 de febrero de 1970 se constituyó oficialmente en una república dentro de la mancomunidad, siempre ha evitado el diálogo directo con Venezuela para resolver la disputa. Es importante que recordemos todos, los venezolanos, los guyaneses y el mundo entero, recordemos que hay un acuerdo que se llama de Ginebra y que ese acuerdo se firmó cuando Inglaterra, es decir, el Reino Unido, decidió por el paso del tiempo, al fin, darle independencia a Guyana, que era la Guayana inglesa, era una colonia británica, restos del colonialismo de los siglos, restos de las invasiones, restos del atropello. Son problemas heredados del colonialismo, de los imperios que partieron al mundo en pedazos, que invadieron, que atropellaron, que aniquilaron, que arrasaron. Eso hay que recordarlo. Y ese acuerdo de Ginebra compromete a las partes, es decir, Venezuela y Guyana, a buscar una solución. Tras 60 años, el Pacto de Ginebra continúa siendo el único marco jurídico y diplomático para resolver esta controversia. Una disputa hoy inmersa en intereses geopolíticos que trascienden fronteras, convirtiéndose en una defensa estratégica de los recursos del suelo patrio. Guyana optó por la vía de la Corte Internacional de Justicia, apoyada por la injerencia externa, lo que generó ruptura en el proceso, pues Venezuela ha reiterado que no reconoce la jurisdicción de dicho tribunal sobre el reclamo de los 159.000 kilómetros cuadrados del territorio Esequibo. A 6 décadas de este compromiso legal, el pueblo venezolano mantiene firme su lucha por la defensa de la soberanía e independencia de su territorio. Bien, y continuamos la revisión informativa ahora en la Argentina, porque el gobierno de Javier Milei busca avanzar en su proyecto de reforma laboral sin atender las demandas del pueblo. Es por ello que la principal central de trabajadores convoca a un paro nacional el próximo 19 de febrero en rechazo a la medida que consideran atenta contra los derechos de la clase obrera. Tras avanzar en el Senado la reforma de ley laboral que contiene más de 200 artículos, la Confederación General del Trabajo, la CGT, en unión con varios gremios del transporte, convocó a la medida de fuerza al paro mientras se trate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, por lo que se presume que la jornada de votación en el Congreso será la más compleja de lo que va de año. La medida de paro busca frenar el avance del proyecto de ley que el Ejecutivo busca ratificar esto antes del mes de marzo. Esta Confederación General del Trabajo ha decidido que cuando se trate esta ley va a hacer un paro de 24 horas sin que haya ninguna actividad que lleve adelante su función. A lo largo y a lo ancho de nuestro país queremos decirle que mañana la medida de fuerza va a ser contundente, va a estar parada la Argentina de una punta a la otra.
Y la medida sería la cuarta huelga contra el gobierno de Javier Milei desde que comenzó su gestión. En este contexto, los sindicatos buscan endurecer la estrategia sindical que hasta ahora apostaba a introducir cambios en la iniciativa libertaria mediante el diálogo y cuestionan que el proyecto de reforma laboral no toma en cuenta las demandas de los trabajadores. La CGT nunca fue citada para sentarse en la mesa y acordar como corresponde esta reforma laboral que le hace falta al país y le hace falta a todas las industrias. Nosotros proponemos esto, el paro de 24 horas que lo mandó la CGT. Si la ley sale aprobada, ¿qué tiene que hacer la CGT? Ir incrementando la lucha hasta llegar a un paro por tiempo determinado. Y este es el principio. Digo, queremos que sea escuchado, queremos que se respeten a los trabajadores, basta de cierre de empresa, basta de pérdida de trabajo, basta de mentira. Necesitamos que le devuelvan la dignidad al pueblo argentino. En antesala de lo que va a ser entonces este jueves 19 de febrero la convocatoria a este paro general en la Argentina, como ya lo decíamos, el cuarto que se realiza durante el desarrollo de la gestión de Javier Milei, pero en esta oportunidad para oponerse a la reforma laboral llamada Ley de Modernización Laboral. En otro tema, países de Latinoamérica se colmaron de color y alegría para celebrar el Carnaval 2026, esto con pintorescos desfiles, danzas y trajes típicos como muestra de identidad cultural. Con alegría, danzas y tradiciones típicas que ratifican la historia e identidad cultural de nuestros pueblos, millones de personas en toda Latinoamérica tomaron las calles y avenidas para celebrar el carnaval. El carnaval callejero de Santa Teresa colmó de alegría y color las calles de Río de Janeiro. Esta tradicional fiesta al sur de Brasil arribó a los 25 años y se festejó al son de la samba nacida de la calle y en una sola orquesta viva que creó un clima íntimo y alegre para rendir homenaje a los grandes nombres de la música brasileña. Mientras, en Bolivia, el tradicional carnaval de Oruro reafirmó su lugar como emblema nacional y con más de 50.000 bailarines en escena, una vez más mostró la mezcla de la cultura indígena y la influencia europea, en la que la devoción a la Virgen del Socavón, la danza La Morenada, la Diablada y los caporales confluyen en un carnaval lleno de color y espiritualidad. México también se vistió de fiesta para celebrar el carnaval. Bajo un ambiente de máxima alegría al ritmo de la música y el baile, ciudades como Veracruz, Mazatlán y Mérida desfilaron sus comparsas con pintorescos disfraces. Las calles de Veracruz y Mazatlán se convirtieron en pasarelas musicales, donde las coronaciones de reinas y el tradicional ambiente jarocho fueron los protagonistas de este festejo. Así es, querido Jan, También en el norte argentino, la provincia de Jujuy celebró sus raíces y tradiciones culturales con la fiesta donde los diablos emergen para llenar todo de música y color. Yo quiero que ustedes me cuenten sus impresiones a mí. Asimismo, en la capital de Uruguay, Montevideo, celebran el carnaval más largo del mundo con una duración de más de 40 días. La avenida 18 de Julio se colmó de alegría y coloridos trajes. Más de 40 agrupaciones desbordaron el ambiente de sátira, crítica, música y baile, mientras las escuelas de samba locales desplegaron su creatividad con lujosos disfraces y carros alegóricos. Con esta revisión de cómo fueron los carnavales en América Latina, en Sudamérica específicamente, corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Repaso mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán. En Instagram como @soycarlosarellán. Aquí tienes la dirección abajo en pantalla. Y en Telegram, mi canal de Telegram, también como Soy Carlos Arellán. Compartido, dicho estas coordenadas en los medios digitales. No se aparte que en minutos estamos de vuelta.
Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. Bien, sin avances sustanciales terminó la más reciente ronda de diálogo trilateral en la ciudad suiza de Ginebra entre las delegaciones de Rusia, Ucrania y los Estados Unidos, esto para explorar una solución dialogada al conflicto ucraniano. Estas conversaciones son la continuación de las negociaciones trilaterales que a finales de enero se desarrollaron en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos. Para esta oportunidad se abordó una gama más amplia de temas que incluyeron lo relativo a lo territorial y las garantías de seguridad exigidas por Kiev. Sin embargo, no trascendió algún tipo de avance. Vladimir Medinsky, asesor del presidente ruso, encabezó la delegación de Moscú y calificó las rondas del martes y miércoles como difíciles pero eficientes. Y la parte ucraniana coincidió con sus colegas rusos en calificar las conversaciones como intensas. Rustem Umerov, jefe de la delegación ucraniana, declaró que se registraron avances, pero que en esta etapa no pueden ser revelados. Agregó que todavía falta lograr consensos necesarios y que este es un proceso complejo que requiere coordinación y tiempo. Hoy hemos tenido otra ronda de negociaciones trilaterales en Ucrania, en formato Estados Unidos-Rusia. Las conversaciones fueron intensas y sustantivas. Agradecemos a nuestros socios estadounidenses por garantizar que el proceso no se detenga y continúe, y a Suiza por su hospitalidad. Dentro de la delegación se abordaron temas políticos y militares. Se discutieron los parámetros de seguridad y los mecanismos para la implementación de posibles decisiones. Se aclararon varios asuntos, mientras que otros permanecen bajo coordinación adicional. Nos centramos en trabajar en las disposiciones claves necesarias para finalizar el proceso. Este es un trabajo complejo que requiere la coordinación de todas las partes y tiempo suficiente. Y durante el segundo día de reuniones, el jefe del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, mantuvo una reunión virtual con la delegación ucraniana en Ginebra, ocasión en la que acusó a Rusia de retrasos deliberados y alabó a Estados Unidos por su supuesta paciencia y atención a los detalles durante las conversaciones trilaterales. El asesor de seguridad del primer ministro del Reino Unido, Jonathan Powell, fue visto en el mismo hotel donde se desarrollaron las conversaciones en Ginebra. De acuerdo a medios locales, la delegación británica habría llegado a la ciudad suiza para discutir los resultados a finales de esta reunión trilateral. Llegará las imágenes del asesor de seguridad del primer ministro del Reino Unido, quien no estando invitado como delegación a estas reuniones o negociaciones trilaterales, estuvo presente para revisar los detalles de esta jornada de conversaciones. Al tiempo que en Ginebra se dirimen las negociaciones para acabar con la guerra en Ucrania, lo cierto es que los enfrentamientos continúan en el campo de batalla, espacio en el que Rusia sigue mostrando ventaja y progresos como la liberación de la localidad de Kharkovka en la provincia de Sumy. Y este se resumen en imágenes de lo que fue la ofensiva de Rusia contra las posiciones enemigas de Ucrania para liberar Kharkovka. En este operativo actuaron los comandos de asalto de la 80ª Brigada de Infantería Motorizada Rusa, jornada para la que emplearon las unidades de drones controladas por fibra óptica. Bien, con la revisión de estos progresos en el campo de batalla de Rusia en el marco de la operación especial en Ucrania, corresponde hacer una pausa. No se aparten minutos, estamos de vuelta. 9:41 de la noche, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. Bien, y con majestuosas puestas en escena y una vasta muestra de tradiciones se desarrolló en China las festividades del Año del Caballo de Fuego, celebración que marca el comienzo de un nuevo año lunar. El Año Nuevo Chino se celebró con una programación que incorporó tecnología, arte e historia. Con la ayuda de un videojuego e inspirados en las cuevas de Mogao y sus más de 400 murales milenarios, se recreó una alegoría a la Ruta de la Seda que reflejó la evolución de las tradiciones chinas a través de los siglos, hasta la artesanía dedicada a la figura del caballo de fuego, protagonista de este 2026. La cultura china, el caballo es un símbolo muy positivo, representa fuerza,
energía, valentía y además como éxito y fortuna. Como mencionó antes Xue Ying, que en chino tenemos una expresión, 马到成功, que significa que el éxito se alcanza al instante con la llegada del caballo. Y por eso me parece que la obra de Maestro Su es como una pieza muy hermosa y también un regalo ideal para este año. La pieza titulada Celebrar la fiesta pisoteando simbolizó el diálogo intercultural que combinó danzas de la cultura milenaria asiática con expresiones occidentales como el flamenco y la danza tradicional húngara. Ha sido una experiencia maravillosa. Nos ha encantado poder juntarnos tanto la cultura china como la cultura húngara y la española. Sobre todo, el momento en el que creo que podemos decir que estamos unificados es esa energía, esa pasión, esa entrega. Eso se ve que está todo unido. El poderío militar también tuvo su espacio con una exhibición que exaltó el compromiso de los oficiales del ejército chino y combinó imágenes de los desfiles militares con la puesta en escena de la gala. La fiesta de los faroles estuvo cargada de color, dragones y luces que reafirmaron el valor de la cultura oriental en el escenario global. Bien, sin duda increíble las imágenes que nos dejó la jornada de la Gala de la Primavera, también esta gala televisiva como motivo de la celebración del Año Nuevo Lunar, Año del Caballo de Fuego. Bien, ya tramo final de esta emisión del Mundo en Contexto y revisamos la trayectoria de figuras célebres, en este caso del ámbito de las luchas sociales, porque la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos está lleno de una amplia lista de activistas incansables para lograr la igualdad y la paz. Uno de ellos fue el reverendo Jesse Jackson, quien falleció el martes a los 84 años de edad. Recordamos a continuación a un hombre de paz. El reverendo Jesse Jackson comenzó a los 18 años su activismo social por los derechos de la comunidad afroamericana, víctima de la segregación racial. En 1965 se une junto al pastor Martin Luther King Jr. en Selma, Alabama, para integrar la Conferencia Sur del Liderazgo Cristiano. Puedo que sea pobre, pero yo soy alguien, puedo recibir ayuda, pero yo soy alguien, puedo ir preso, pero yo soy alguien, puedo estar inquieto, pero yo soy alguien. Tras el asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968, el reverendo Jesse Jackson pasó a la primera línea de lucha contra la segregación racial bajo la inspiración y legado del sueño de un país mejor que impulsó King. El sueño era acabar con la falta de dignidad. Uno no podía pararse en un hotel ni en un motel, no podía comer en un restaurante público. Ese era el sueño. Al año siguiente fueron las leyes para que eso fuera ilegal. Al siguiente el derecho de voto. Después la libertad de residencia. El sueño era la campaña de la justicia e igualdad para los pobres, acabar con la guerra de Vietnam. Ahora somos libres pero no somos iguales. A nivel legal la segregación prácticamente no existe, pero las diferencias han aumentado. Pero además del activismo por los derechos humanos, el reverendo Jesse Jackson también fue un diplomático por la paz mundial y por lograr una mejor relación de Estados Unidos en el mundo. Fue mediador para la liberación de estadounidenses detenidos en Líbano, Siria e Irán. Otro papel importante de Jesse Jackson fue darle su lugar histórico a las raíces africanas, colaborando con el fin del apartheid en Sudáfrica junto al líder Nelson Mandela. Además, visitó Cuba para reunirse con el comandante Fidel Castro para buscar el acercamiento con Estados Unidos y el fin del bloqueo impuesto a la isla. Marcha por la paz del 1 de julio. As part of the need for launching a moral offensive. Como parte de la necesidad de lanzar una ofensiva moral. That serve as the basis for a new relationship. Que sirva como base para una nueva relación. Among the countries of this hemisphere. Entre los países de este hemisferio. President Fidel Castro. El presidente Fidel Castro. Has expressed his support. Ha prestado su apoyo. For our July 1st march to the borders. A la iniciativa de celebrar el próximo 1 de julio una marcha a la frontera. In San Diego and Tijuana. San Diego y Tijuana. For peace. Por la paz. And for the establishment of a war-free zone in the hemisphere.
from Canada to Cuba. De Canadá a Cuba. Jesse Jackson fue uno de los primeros activistas estadounidenses en involucrarse como mediador en el conflicto israelí-palestino, denunciando el expansionismo hebreo en los territorios palestinos gracias a su gran amistad con el líder árabe Yasser Arafat. Además, el reverendo fue solidario con Venezuela frente a las agresiones externas y un profundo amigo del comandante Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana. Me parece que la razón por la cual hubo tanto apoyo del mundo entero era porque estaba obsesionado por redistribuir la riqueza entre los pobres. Aunque no obtuvo el Premio Nobel de la Paz, el reverendo Jesse Jackson hizo una extraordinaria labor en profundizar la lucha por los derechos humanos en sus organizaciones PUSH, Personas Unidas para Salvar la Humanidad, y la Coalición Nacional Arcoíris, fundadas en 1984. El 17 de febrero de 2026, este hombre de paz falleció a los 84 años, dejando un legado por la igualdad de los pueblos. Y esta semana el séptimo arte perdió a una de las últimas figuras vivientes de la edad de oro de Hollywood. El actor estadounidense Robert Duvall falleció a los 95 años de edad y para recordarlo hacemos repaso de algunos de sus icónicos personajes. Robert Duvall comenzó su carrera en el cine con la legendaria cita Matar a un ruiseñor de 1962, con el papel de Buck Bradley. A partir de entonces marcaría una trayectoria de grandes interpretaciones. Trabajó junto al director George Lucas en su primera película titulada THX 1138, en un mundo posapocalíptico donde el hombre es un autómata. En 1972 integra la saga de Francis Ford Coppola, El Padrino, donde Robert Duvall interpreta a Il Consigliere de la familia Corleone, dejando una joya del séptimo arte para la posteridad. All the five families would come after you, Sonny. The Corleone family would be outcast. Even the old man's political protection would run for cover. So do me a favor. Take this into consideration. I love the smell of napalm in the morning. Me encanta el olor a napalm por la mañana. Célebre frase de la historia del cine de la película Apocalipsis Now, también junto a Francis Ford Coppola, y aunque Robert Duvall creció en una familia conservadora y militarista, accedió a participar en esta dura crítica a la guerra de Vietnam. En sus más de 70 años de carrera artística, Robert Duvall realizó 140 películas y más de 40 series de televisión. Fue nominado 6 veces al premio Oscar, ganando en 1984 por su película El precio de la felicidad. El 15 de febrero de 2026, a los 95 años, falleció Robert Duvall, un genio de la interpretación. Otherwise I'll be gone in the morning, day and dawn. Let me know if you're staying behind. Now you can play a covered chord or a rhythm chord. Let me know. Bien, y con repaso por la trayectoria de Robert Duvall, nosotros llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía. Cerramos con parte de las celebraciones del Año Nuevo Lunar 4724, Año del Caballo de Fuego. A toda la comunidad china en Venezuela, nuestro saludo y abrazo fraterno. Continúen con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.